vez que se dio a conocer el sueldo de 17 millones de pesos que recibía la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, por su trabajo en la Universidad San Sebastián, parlamentarios del oficialismo impulsaron la creación de una comisión investigadora para indagar este caso. Una vez presentadas las firmas, la Cámara aprobó el inicio de esta indagatoria, no solo por el caso de la Universidad San Sebastián, sino que para investigar en general el funcionamiento de las universidades en el país. Diputado, ¿por qué cree usted que se hace tan necesario conocer sobre el funcionamiento y el financiamiento de ciertas universidades, como en este caso la Universidad San Sebastián? Bueno, por dos cosas. La primera de ellas es que una universidad, si bien es cierto, en este caso es privada, es una institución privada, presta un servicio público, es decir, tiene otra categoría. Pero lo más importante, creo yo, lo que hace necesario indagar y que también la Cámara ejerce sus facultades fiscalizadoras tiene que ver con que la Universidad Privada San Sebastián recibe fondos del Estado por vía de financiamiento del CAE, de becas. Ahora se supo también que recibe fondos del Estado para financiar laboratorios en el contexto de la pandemia y por lo tanto acá en el fondo se están usando recursos públicos, no sabemos con qué fines, porque por el volumen o las dimensiones de los sueldos pagados, como el caso de Marcela Cubillos, claro, es dable suponer que parte de esos recursos, se dice que la Universidad San Sebastián se financia más o menos con un 40% con recursos del Estado. Por esta vía, por estos canales, y por lo tanto creo que acá se hace indispensable que se cautele el buen uso del dinero público. Además está hablando de una institución privada, eventualmente puede ser para otros fines, para lucro o para financiamiento ilegal de la política, no sabemos todavía, eso hay que indagarlo, pero creo que hay motivos para sospechar que no se están empleando en educación, o sea, en prestar este servicio público que, como digo, es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. Diputado, cuando uno habla de financiamiento estatal para universidades privadas, uno tiende a pensar en financiar aranceles por medio del crédito con aval del Estado o por medio de becas, y que eso posiblemente podría estar destinado a cada uno de los estudiantes, o que el monto sea asignado a cada uno de los estudiantes, pero eso en estricto rigor tampoco sería tan así, porque hay otros ítems de la universidad que también de alguna manera pueden ser solventados por estos montos que entrega el Estado. Claro, porque en definitiva el financiamiento del arancel o una beca no es fácil de determinar, no se puede desagregar, ¿ya? Eso en el fondo costea el sueldo del profesor, la operación de la universidad o la institución privada, los servicios, por ejemplo, el mantenimiento de la infraestructura. O sea, se puede ocupar en muchos aspectos que son necesarios para que opere una institución, pero no se puede determinar en qué se está gastando cada peso por estudiante, ¿ya? Y por lo tanto, claro, hay un momento en que se diluye o hay una especie de pérdida de control que hay que determinar si realmente fue destinado a eso u a otro fin. Diputado, y en el caso de los altos sueldos, claro, llamó la atención el de Marcela Cubillos, se da a conocer también en un momento previo a elecciones, etcétera, etcétera, pero un monto de esas características, de 17 millones de pesos, se dice que ni siquiera el mejor investigador de Chile, con magíster, doctorado, etcétera, en el extranjero, puede optar a este tipo de remuneraciones. ¿Es así el escenario, podríamos decir, docente a nivel superior? Sí, claro, o sea, aquí se demostró que se estaba pagando a una persona que hacía clases, que tenía actividades académicas, pero que no reunía las categorías o las calidades académicas para recibir un sueldo de esa característica, de esa envergadura. Se hicieron comparaciones con académicos con doctorados, con más de un magíster, y ninguno de ellos recibe un sueldo tan alto como el que recibe Marcela Cubillos. Y por lo tanto, además hay que tener en cuenta que las clases que ella impartía, que tampoco era jornada completa, que por ejemplo exhibía como una de sus actividades un podcast que era sobre el proceso constituyente, que tenía que ver con el rechazo, o sea, tenía que ver con desacreditar la Convención Constitucional. O sea, en definitiva, acá también se emplearon recursos con un fin que iba mucho más allá de la actividad académica y que claramente no se justifica pagar un sueldo como ese. Entonces, yo creo que acá es bueno primero, como digo, investigar, pero también pensar en una regulación que implique establecer ciertos parámetros para el pago de los salarios de los docentes cuando exceden un cierto criterio o una cierta razonabilidad que claramente en este caso se excedió. Diputado, el mandato de la comisión investigadora tiene que ver con el proceso de acreditación, entrega de recursos públicos, financiamiento, cumplimiento de la normativa educacional vigente y funcionamiento general de las universidades. ¿Usted cree que casos como el de la Universidad San Sebastián se pueden dar quizás en otros planteles de educación privado? Es posible, hasta ahora no hay antecedentes que permitan afirmar que en otras universidades esto se haya generado algo similar, pero creo que están todos los ojos puestos, todos los focos puestos
en la Universidad San Sebastián, puesto que ha sido una universidad que ha albergado, ha cobijado a ex autoridades del gobierno Sebastián Piñera y que incluso uno puede decir que se repitió el fenómeno de la puerta giratoria. O sea, vemos lo que pasó en el caso de salud, donde el Ministerio de Salud, que estaba comandado por Enrique París y con el subsecretario Zúñiga, otorgaba a través de financiamientos del Estado fondos para laboratorios de la Universidad San Sebastián que fueron además generados en muy poco tiempo. Es decir, casi uno puede decir que fueron formados ad hoc para recibir estos fondos públicos y posteriormente cuando ya termina el mandato del presidente Piñera, estas dos autoridades pasan a ser académicos, pasan a ocupar importantes roles como alta autoridad en esta universidad. Y por lo tanto, acá estamos en presencia claramente, a nuestro juicio, de una sospecha muy fundada de una suerte de caja pagadora a través de la Universidad San Sebastián, donde un personaje clave sin duda es el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Bueno, y después subimos también a raíz del caso Audio, del caso Hermosilla, como también el ex fiscal Guerra terminó trabajando en esta universidad cuando, bueno, había ciertos vínculos y ciertas relaciones estrechas con el mismo Andrés Chadwick y Hermosilla. Hay un tema que tiene que ver con el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, que entiendo también podría ser de alguna manera investigado porque se contravendría la norma de que si bien permite labores docentes a jueces, impide la realización de labores investigativas. Y ahí entiendo que también habría ahí un detalle en frente a sus funciones. Sí, bueno, el ministro Matus fue acusado constitucionalmente, creo que es un aspecto que hay que indagar también. Ahora creo que lo relevante tiene que ver con una estructura. Yo creo que acá hay una especie de diseño, en torno a la universidad a vincular, a generar un vínculo muy estrecho con el gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que acá hay una especie de maquinaria que hay que desentrañar, hay que indagar y creo que ahí debe estar el foco de lo que nosotros tenemos que investigar como Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora los funcionarios de la universidad se defienden y dicen que ellos de alguna manera tienen una especie de visión y línea programática que quieren dar a conocer a sus estudiantes y que eso, claro, está vinculado a cierto sector político de nuestro país. ¿Cómo ve usted eso en particular? Bueno, yo creo que hay mucha gente que de buena fe participa en esa universidad, también los alumnos. Recordemos que, por ejemplo, los alumnos hace poco reclamaron, protestaron por las condiciones de sus aulas, sí, por ejemplo. O sea, tenían varios problemas mientras se están gastando millones de pesos en sueldos que son absolutamente exagerados y exorbitantes. Entonces, claro, hay personas que de buena fe, y los mismos estudiantes van de buena fe a formarse en esa universidad. Sin embargo, aparentemente acá se está dando un uso de la institución para fines completamente distintos a la educación. Y acá también hay que pensar que, en definitiva, doy un paso más allá. Cuando se legisló sobre la gratuidad universitaria, uno de los debates fue, una de las cosas que se cuestionaron es si el Estado tenía derecho o no a financiar a sus universidades. Y acá tenemos un problema al respecto, porque en definitiva el Estado financia universidades privadas y sin embargo tenemos universidades públicas que tienen larga trayectoria, gran prestigio y que están hoy día con problemas financieros bastante crecientes. Entonces se ha dado una paradoja que en definitiva se está tratando como igual a universidades privadas y se está en el fondo también castigando o no se está privilegiando las propias instituciones del Estado que deberían recibir un financiamiento, a mi juicio, prioritario. Diputado, finalmente, y desde ya agradeciéndole por su tiempo, son 60 días de indagatoria. ¿Cómo cree usted que debería irse encaminando esta investigación? ¿Por dónde debería moverse la indagación aquí en la Cámara? Bueno, primero deberíamos tener bastantes oficios dirigidos al Ministerio de Educación para que dé cuenta de los registros históricos, que se hizo en el Ministerio de Educación, las comunicaciones que se sostuvieron entre el Ministerio y la Universidad de San Sebastián, y también, por supuesto, deberíamos invitar, desde luego, al exministro Andrés Chadwick, a la autoridad académica de la universidad y a la propia Marcela Cubillos, que también debería dar explicaciones frente a estos sueldos que recibía.